Hola. Pregunta. Señale la afirmación correcta acerca del programa de entrenamiento para padres creado por Barkley. 1. Su principal objetivo es mejorar las habilidades sociales y comunicativas de los hijos. 2. Su principal objetivo es mejorar las habilidades de autocontrol de los hijos. 3. Prohíbe el uso de cualquier tipo de castigo, incluyendo el tiempo fuera. 4. Uno de sus objetivos es disminuir los conflictos que pueden surgir en el contexto escolar. 5. Se realizan sesiones con los hijos de forma paralela a los padres. La respuesta es la 4. Uno de los objetivos es disminuir los conflictos que pueden surgir en el contexto escolar. La pregunta hace referencia al programa de entrenamiento para padres. Se trata de un programa de entrenamiento para padres con niños negativistas, desafiantes y hiperactivos disociales entre 2 y 14 años de edad. Para el trastorno de la ingestión y de la conducta alimentaria de la infancia se recomienda el uso de procedimientos de práctica masiva. 1. La PIA. 2. La bulimia nerviosa. 3. Rumiación. 4. Anorexia infantil. 5. El trastorno de ingestión alimentaria de la infancia y la niñez. La respuesta es la 3. La rumiación. Las intervenciones para el trastorno de rumiación han consistido principalmente en la aplicación de procedimientos de práctica masiva, aversivos, activos y reforzadores sociales. ¿Cuál de los siguientes trastornos presenta una mayor comorbilidad? La enuresis nocturna. 1. Pesadillas. 2. Trastorno por déficit de atención o hiperactividad. 3. Insomnio. 4. Bruxismo nocturno. 5. Terrores nocturnos. La respuesta es la 5. Terrores nocturnos. El DSM-4 señala generalmente no hay otro trastorno comórbido. Cuando se han descrito se ha asociado a retrasos en el desarrollo como el de habla, el del lenguaje, aprendizaje o de las habilidades motoras. En encoplesis, el somnambulismo y los terrores nocturnos también pueden estar presentes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la enuresis es correcta? 1. La enuresis diurna es más frecuente en varones que en mujeres. 2. Para el diagnóstico de enuresis, la edad cronológica del niño debe ser de al menos 3 años o nivel de desarrollo equivalente. 3. El diagnóstico de enuresis puede ser compatible con el diagnóstico de infección aguda del tracto urinario y existe incontinencia previa a la infección. 4. Aproximadamente el 30% de los niños con enuresis tiene un familiar biológico en primer grado que también ha sufrido el problema. Y 5. La enuresis es un trastorno menos prevalente que la encoplesis. Es una pregunta que ha sido anulada. Pero la 3 podía ser la respuesta correcta. El diagnóstico de enuresis puede ser compatible con el diagnóstico de infección aguda del tracto urinario y existe incontinencia previa a la infección. La encoplesis retentiva se caracteriza por ausencia de estreñimiento. 2. Ser significativamente más frecuente en la encoplesis no retentiva. 3. Acomodación
mental disminuida. 4. Estar asociada a alteraciones en la percepción de la distensión rectal. Y 5. Disminución en la capacidad contractil del esfínter anal externo. La respuesta es la 2. Ser significativamente más frecuente en la encopresis no retentiva. Existen dos modalidades básicas de encopresis, sin estreñimiento ni con incontinencia por rebosamiento. Encopresis no retentiva. Y en la que sí existe estreñimiento e incontinencia por rebosamiento en encopresis retentiva. La encopresis retentiva se caracteriza por estreñimiento crónico, retención fecal, deposiciones poco frecuentes con heces escasamente estructuradas y múltiples episodios de ensuciamiento. La encopresis retentiva es significativamente más frecuente que la retentiva. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca del método de la alarma para el tratamiento de la enuresis es la opción correcta? 1. Si el sonido de la alarma no despierta al niño, debería ser despertado por el adulto lo antes posible y mientras la alarma continúa sonando. 2. El sonido del timbre puede inhibir el flujo de orina incluso si el niño no llega a despertarse. 3. Se aconseja restringir la ingesta de líquidos durante la primera semana para incrementar la posibilidad de que el niño no tenga experiencias iniciales de éxito. 4. Existe la suficiente evidencia empírica sobre esta técnica como para considerarla un tratamiento bien establecido. Y 5. Este método puede ser combinado con el tratamiento denominado entrenamiento en cama seca. Esa pregunta ha sido anulada porque tiene como alternativas de respuesta 1, 2 y 4. Señale cuál de las siguientes afirmaciones respecto de los terrores nocturnos en la infancia es correcta. 1. Generalmente el episodio se produce en el último tercio del sueño nocturno. 2. Habitualmente el niño recuerda el episodio. 3. Los síntomas evidencian la existencia de un trastorno somático. Y 4. Se produce una relativa ausencia de respuesta al intento de otras personas de despertarlo. Y 5. El sujeto tiene un acceso rápido a la orientación y alerta. La respuesta es la 4. Se produce una relativa ausencia de respuesta y al intento de otras personas de despertarlo. Los terrores son reacciones de temor durante la noche que generalmente se inician con un grito de terror. El niño presenta llanto brusco e inesperado, con una expresión de miedo intensa a la cara y con grandes signos de activación autonómica, respiración agitada, dilatación pupilar, gran sudoración, junto con la agitación motora y ocasionalmente con movimientos repetitivos. Resulta muy difícil despertarlo ya que se encuentra muy profundamente dormido. Y si se consigue, el niño está confuso y desorientado. Se muestra poco reactivo al entorno, por lo que los intentos por tranquilizarlo y consolarlo son ineficaces. Lo más habitual es que el niño no se llegue a despertar del todo y a la mañana siguiente no tenga ningún recuerdo del episodio. Habitualmente aparece solo un episodio por noche. La mayoría de los episodios de terrores nocturnos se producen en el primer tercio de la noche en las fases 3-4 del sueño lento, sueño profundo. La persona muestra una falta relativa de respuesta a los esfuerzos de los demás por tranquilizarle. Y parasomía es más frecuente en la infancia. Y parasomía es más frecuente en la infancia. 1. Terrores nocturnos. 2. Pesadillas. 3. Trastornos de conducta del sueño.
síndrome de las piernas inquietas y sonambulismo. Respuesta es la 2. Pesadillas. Aunque inicialmente la comisión aprobó como respuesta correcta la 5, la opción de respuesta fue cambiada en la planilla definitiva por la comisión calificadora del examen, dándose convalida la alternativa 2. En el DSM-4 se señala entre 10 y 50% de los niños entre 3 y 5 años tienen pesadillas de suficiente intensidad para preocupar a sus padres, contrastando con la prevalencia de sonambulismo a la que el mismo manual se señala de 10 a 30% de niños que han sufrido de menos un episodio de sonambulismo y bien la prevalencia del trastorno, definido por episodios repetitivos que provocan malestar o afección general, es mucho menor. En el tratamiento psicológico de las pesadillas recurrentes en la infancia. 1. Se entrena a los padres para distinguir e ignorar las manifestaciones de ansiedad del niño que ha sufrido la pesadilla. 2. El objetivo principal es asegurar la seguridad física del niño. 3. Las técnicas de exposición y de sensibilización sistemática se consideran tratamientos bien establecidos. 4. La técnica de repaso en imaginación en la que ha recibido el mayor apoyo empírico. No existen. 5. No existen estudios acerca de la eficacia terapéutica de la hipnosis. La respuesta es la 4. La técnica de repaso en imaginación es la que ha recibido el mayor apoyo empírico. En el libro de Omeque y Vallejo, en el capítulo dedicado a los trastornos del sueño, se señala la terapia de ensayo en imaginación, en la que ha recibido mayor apoyo empírico para el tratamiento de las pesadillas crónicas, considerándose un tratamiento empíricamente válido en el ámbito adulto. En el ámbito infantil y adolescente solo existe un trabajo realizado de Rao, Sandoval, Rader y Hall, 2001, en el que el procedimiento se adapta a un grupo de adolescentes que padecían pesadillas frecuentes. El trastorno de ansiedad más relevante en la infancia es 1. Trastorno de ansiedad por de separación. 2. Fobia específica. 3. Trastorno por estrés postraumático. 4. Trastorno obsesivo compulsivo. Y 5. Trastorno de ansiedad generalizada. La respuesta es una pregunta que ha sido anulada, otra. Aunque inicialmente la comisión aprobó respuesta correcta como 2, esa pregunta fue anulada en la planilla definitiva de la comisión calificadora de examen debido a 2 contradicciones en manuales de referencia. 1 y 5 también puede ser correcta. Seguimos. Señala cuál de las siguientes es una característica de las fobias infantiles. 1. No pueden ser eliminadas fácilmente. 2. Son específicas de una enfermedad de una edad determinada. 3. Son de corta duración. 4. No interfieren en la vida cotidiana del niño. Y 5. Están relacionadas con estímulos objetivamente peligrosos. 1. La respuesta es 1. No pueden ser eliminadas fácilmente. El miedo se considera una reacción normal, básica y constante en el desarrollo y funcionamiento humano, obteniendo un importante valor funcional y adaptativo los miedos infantiles o pasajeros y temporales, y están relacionadas con determinadas etapas evolutivas, por lo que resulta habitual encontrar ciertos miedos en ciertas edades. Además, estos miedos no suelen interferir con el funcionamiento habitual. La definición de la fobia en los niños y adolescentes que aparece en el libro de Sandin señala, implica que los miedos sean intensos, duraderos,
y no específicos de una determinada edad. Aunque la mayoría de los miedos desaparecen espontáneamente con el curso evolutivo, lo cierto es que no existen algunos niños y adolescentes en los que los miedos no se atenúan con el paso del tiempo. Parece, pues, según Omete y Vallejo, 2012, el uso natural de las fobias es que cronifiquen perduradero en la adultez y requiriendo tratamientos psicológicos. ¿Cuál de las siguientes técnicas se considera, según la evidencia disponible, un tratamiento bien establecido en el caso de las fobias infantiles? 1. El entrenamiento de HHES. 2. Las imágenes emotivas. 3. La terapia basada en el juego. 4. Desensibilización sistemática mediante movimiento ocular. 5. La práctica reforzada. La respuesta es la 5, la práctica reforzada. En el libro de Omete y Vallejo se señala que existen 3 tratamientos bien establecidos para el tratamiento de las fobias infantiles. Según los criterios de la Comisión de Expertos de la División 12 y Psicología Clínica de la Sociedad Americana de Psicología, así, desensibilización sistemática en vivo, la práctica reforzada y el modelo participante. ¿Cuál es el denominador común de los tratamientos psicológicos bien establecidos para las fobias infantiles? 1. El cambio de creencias respecto de la peligrosidad del estímulo fóbico. 2. La inducción de un sentimiento de relajación o bienestar en presencia del estímulo fóbico. 3. La interacción del terapeuta con el estímulo fóbico. 4. El uso de autoinstrucciones de afrontamiento. Y 5. La relación gradual en vivo con el estímulo fóbico. La respuesta es la 5. La relación gradual en vivo con el estímulo fóbico. Los tratamientos bien establecidos comparten la interacción gradual en vivo con el estímulo fóbico. Este elemento común constituye la base del tratamiento de elección. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la depresión. En la infancia existe una menor prevalencia de distimia y de depresión mayor. 2. La prevalencia de distimia en la infancia es superior en niñas y en niños. 2. La anedonia es un síntoma poco relevante de la depresión en la infancia y adolescencia. 4. Las anomalías neuroendocrinas son uno de los factores internos más importantes en la génesis de la depresión infantil. 5. La prevalencia de trastornos bipolares es menor en la infancia en la edad adulta. La respuesta es la 5. La prevalencia de trastornos bipolares es menor en la infancia en la edad adulta. En el primer lugar, respecto a los trastornos de estado de ánimo, caben varias afirmaciones. En el primer lugar, en el manual de Aballo y Simón, en el capítulo dedicado a los trastornos depresivos en la infancia, aparece que existe una mayor prevalencia de distimia. Sí. Por último, con respecto al trastorno bipolar, conviene señalar que en la niñez se presentan pocos casos de manía y trastornos bipolares. ¿Cuál de las siguientes opciones no constituye un componente terapéutico de la versión para adolescentes del curso de afrontamiento de la depresión de Lewinson? 1. El autocontrol. 2. La relajación. 3. Automodelado. 4. La participación de los padres. 5. La resolución de conflictos. La respuesta es la 3. El automodelado.
En el libro de Marino y Hall 2011 aparece descrito el programa de uso de afrontamiento de la depresión de sumersión para adolescentes de Clark y Lewinson. Está formado por un programa de 16 sesiones de 120 minutos. El programa incluye una serie de componentes entre los que no se encuentra el automodelado. Vale. Acerca del tratamiento de la depresión en niños y adolescentes, señale la afirmación incorrecta. 1. En la depresión moderada a grave, la medicación antidepresiva solo debe ofrecer en combinación con una terapia psicológica simultánea. 2. Tanto la terapia cognitivo-conductual como la terapia interpersonal cuentan con sólidas evidencias de su eficacia en niños que aún no han llegado a la pubertad. 3. La autoayuda guiada y la terapia de apoyo no directiva son alternativas de tratamiento aceptables para la depresión leve. 4. La duración mínima de la terapia psicológica en la depresión moderada a grave debería ser del menos 3 meses. Y 5. Tanto la terapia individual como la familiar son alternativas de tratamiento recomendables para la depresión moderada a grave. La respuesta es la 2. Tanto la terapia cognitivo-conductual como la terapia interpersonal cuentan con sólidas evidencias de su eficacia en niños que aún no han llegado a la pubertad. A los niños y adolescentes con depresión moderada a grave se les debería ofrecer como tratamiento de primera línea una terapia psicológica específica, TCC individual, terapia interpersonal o terapia familiar a corto plazo. Y sugiere que esta debería ser al menos de 3 meses duración. La medicación antidepresiva no debería usarse como tratamiento inicial de los niños y adolescentes con depresión leve. La medicación antidepresiva no debería ofrecerse a niños y adolescentes con depresión moderada a grave, excepto en combinación con una terapia psicológica simultánea. Cuando se prescriba un antidepresivo a un niño o adolescente con depresión moderada a grave, este debería ser fluoxetina, ya que es el único antidepresivo para el cual los datos de los ensayos clínicos muestran que los beneficios superan los riesgos. Señale la afirmación incorrecta acerca de la conducta sexual inapropiada que se produce en algunas víctimas de abuso sexual infantil. 1. Es un problema común en los menores que han sufrido abuso sexual. 2. Es un síntoma que constituye un criterio diagnóstico del trastorno de estrés postraumático y por lo tanto se espera que desaparezca y si se trata adecuadamente el TEP mediante técnicas como la exposición. 3. Puede trabajarse con los padres y también directamente con los menores. 4. Su tratamiento puede incluir un componente de educación sexual también en niños prepuberes. 5. La implicación de los padres incluye su deber de proteger y mantener seguro al niño. La respuesta es la 2. Es un síntoma que constituye un criterio diagnóstico del trastorno de estrés postraumático y por lo tanto se espera que desaparezca y si se trata adecuadamente de el TEP mediante técnicas como la exposición. En el mismo libro de Omeke y Vallejo aparece el programa grupal cognitivo conductual elaborado por Bonner, Walker y Berliner 95 para menores entre 6 y 12 años y cuidadores con el objetivo de reducir las conductas sexuales inadecuadas.
El programa incluye los siguientes objetivos: aprender y aplicar las reglas de la conducta sexual, adquirir conocimientos sobre las partes privadas, educación sexual, control de impulsos mediante las técnicas de la tortuga, discutir los sentimientos y prevención de futuros abusos. Las sesiones con los padres o cuidadores incluyen el mismo contenido en los de menores. Los padres no ofensores deberán saber que el entrenamiento del niño no le exime de su deber de protegerlo y mantenerlo seguro. Y orientación teórica predominó en la primera fase de la medicina psicosomática. 1. Conductismo. 2. Psicoanálisis. 3. Existencialismo. 4. Cognitivismo. 5. Psicología sistémica. La respuesta es la 2. Psicoanálisis. ¿Qué nombre le damos al continuo incremento de la restricción calórica que se requiere en la dieta para seguir perdiendo peso? 1. Efectos suelo de las dietas. 2. Efectos techos de las dietas. 3. Set point. 4. Mantenimiento autoimpuesto. Y 5. Efecto resistencia. La respuesta es 1. Efectos suelo de las dietas. No lo sé, voy a seguir, pero creo que ya... sí, voy a leer una o dos más. ¿Qué tipo de constructo es evaluado por el inventario de Maslow? 1. Conducta de enfermedad, conducta normal de enfermedad, síndrome de adaptación general. 4. Burnout. 5. Personalidad resistente. La respuesta es 4. Burnout. Así. ¿Con qué ámbito está relacionada la teoría de la puerta de Mensa? Igual. 1. Cáncer. 2. Infección por VIH. 3. Problemas renales. 4. Dolor. 5. Trastornos cardiovasculares. La respuesta es la 4. Dolor. La teoría de la puerta de Mensa igual es un modelo biopsicosocial que surge en el ámbito del dolor crónico antes de la deficiencia del modelo lineal clásico. El dolor estaría directamente relacionado con la magnitud del daño en los tejidos. Y para qué enfermedad se ha desarrollado la terapia psicológica adyuvante de Mori y Greer. 1. Fibromialgia. 2. Cáncer. 3. Colon irritable. 4. Asma bronquial. 5. Hipertensión. La respuesta es la 2. Cáncer. La terapia psicológica adyuvante de Mori y Greer es una terapia cognitivo-conductual basada en la terapia de Beck para la depresión y que se utiliza como intervención para el cáncer. ¿Qué orientación teórica predominó en la primera fase de la medicina psicosomática? 1. Conductismo. 2. Psicoanálisis. 3. Existencialismo. 4. Cognitivismo. Y 5. Psicología sistemática. La respuesta es la 2. Psicoanálisis.
Psicoanálisis. La medicina psicosomática fue el primer intento de investigar dentro del ámbito médico. Las relaciones entre variables psicosociales y alteraciones historialmente se han descrito dos momentos en la evolución de la medicina psicosomática. El primer momento comprende en 35 y 60 y se caracteriza por la notable influencia del psicoanálisis. Y el modelo teórico explicativo de las conductas de salud enfatiza la importancia de la percepción de susceptibilidad personal a la enfermedad y de su severidad. 1. Modelo transteórico. 2. Modelo de acción razonada. 3. Modelo de creencias de salud. 4. Modelo procede por sí. Y 5. Modelos de competencia. La respuesta es la 3. Modelo de creencia de salud. El modelo de creencias acerca de la salud de Becker y Maiman considera que las conductas de salud están relativamente determinadas por la vulnerabilidad percibida por el sujeto respecto a la amenazada que se encuentra su salud. La disposición para adoptar una conducta de salud está en función de dos factores: la percepción de su susceptibilidad personal a la enfermedad y la severidad percibida de las consecuencias de la enfermedad. ¿A qué clase de peso corresponde un índice de masa corporal de 26 y grado de riesgo que conlleva para la salud? 1. Peso normal y riesgo nulo. 2. Sobrepeso grado 1 y riesgo nulo. 3. Obesidad grado 1 y riesgo moderado. 4. Obesidad grado 2 y riesgo elevado. Y 5. Obesidad mórbida y riesgo muy elevado. La respuesta es la 2. Sobrepeso grado 1 y riesgo nulo. ¿Qué nombre le damos al continuo incremento de la restricción calórica que se requiere en la dieta para seguir perdiendo peso? Eso ya lo he leído. Enfermedad, no. Bueno. Esto sí. Y aquí la aproximación a la evaluación psicológica de un modelo constructivista se caracteriza por el uso de técnicas. 1. Proyectivas que evalúan rasgos. 2. Subjetivas que evalúan significados. 3. Psicométricas que evalúan constructos. 4. Conductuales que evalúan repertorios. 5. Observacionales que evalúan variables ambientales. La respuesta es la 2. Subjetivas que evalúan significados. El modelo constructivista considera que lo importante es evaluar las construcciones que utiliza el sujeto para describir el mundo que vive. Para ello, se postulan un conjunto de variables internas como el significado que el sujeto asigna a la realidad, asimismo a las otras personas, a sus planes futuros. Desde este modelo se han utilizado técnicas cualitativas, subjetivas, como los test de evaluación de constructos personales, la utilización de documentos personales. La validez de contenido de un instrumento de evaluación se refiere a 1. Las evidencias obtenidas mediante análisis factoriales. 2. La concurrencia de medidas. 3. La adecuación en el establecimiento de inferencias. 4. La relevancia y la representatividad de sus ítems. Y 5. Las relaciones significativas con otras medidas. La respuesta es la 4. La relevancia y la representatividad de sus ítems.
La validez de contenido representa la comprobación de que el contenido de la técnica en cuestión comprenda una muestra representativa del universo posible de las conductas que se pretende evaluar con ella. Tiene que ver con la relevancia del contenido del test a la representatividad de los ítems que lo componen respecto a la totalidad del campo o rasgo objetivo de evaluación. De esta manera, tendrá validez de contenidos si el conjunto de preguntas en el incluido constituye una muestra suficientemente extensa y representativa del rasgo al que hacen referencia. Cuando el punto de corte de un instrumento diagnóstico es muy alto, se incrementa el riesgo de 1. Falsos positivos, falsos negativos, 3. Verdaderos positivos, 4. Sensibilidad de la prueba y 5. Inconsistencias de validez. La respuesta es la 2. Falsos negativos. Antes de nada, recordar el significado de verdadero positivo, cuando el sujeto a evaluar tiene una enfermedad y la prueba la detecta. Falso negativo, cuando el sujeto a evaluar tiene una enfermedad y la prueba no la detecta. Verdadero negativo, cuando el sujeto a evaluar no tiene ninguna enfermedad y la prueba determina que no la tiene. Y falso positivo, cuando el sujeto a evaluar no tiene ninguna enfermedad, pero la prueba determina que sí la tiene. Antes de estas definiciones, cuando el punto de corte de un instrumento diagnóstico es muy alto, lo más probable es que haya muchos sujetos que tengan la enfermedad que la prueba determine que no les pase nada. Es decir, afectan directamente a la sensibilidad de la prueba. Dicho de otra manera, se incrementará el riesgo de encontrar falsos negativos. Bueno, la sensibilidad de una prueba diagnóstica se relaciona con 1. Su capacidad de discriminación de verdaderos positivos. 2. Su capacidad de discriminación de verdaderos negativos. 3. Su capacidad de discriminación de falsos positivos. 4. Su capacidad de discriminación de falsos negativos. 5. El elevado punto O de corte. La respuesta es la 1. Su capacidad de discriminación de verdaderos positivos. Pregunta que guarda relación con la anterior. Sensibilidad se define como probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la probabilidad de que un sujeto enfermo cumpla los criterios diagnósticos que la clasificación propone para esa enfermedad, recordando las distintas posibilidades ya que vimos en la pregunta anterior. Verdadero positivo, cuando el sujeto a evaluar tiene una enfermedad y la prueba lo detecta. Señale cuál de las siguientes opciones posibilitan las pruebas de evaluación criterial o referencia de criterios. 1. Valorar el desempeño respecto de un grupo normativo. 2. Determinar el desempeño relativo entre otras personas. 3. La obtención de una puntuación normativa. 4. Valorar el desempeño respecto de una área de contenido o de dominio. 5. Valorar una destreza considerando el desempeño de su grupo de referencia. La respuesta es la 4. La validez criterial, también llamada predictiva, expresa el grado en que las puntuaciones es una variable. Usualmente un predictor puede utilizar para inferir el rendimiento de una variable diferente y operacionalmente independiente llamada criterio. ¿A qué se refiere el muestreo interseccional utilizado en las técnicas de observación?
1. Al registro de información relevante entre sesiones. 2. A la periodicidad, número de criterios de inicio-fin de las sesiones. 3. A las rondas sucesivas de observación de los sujetos a observar. 4. A la selección temporal y su modalidad de intervalo o parcial. 5. Al registro de eventos focales que ocurren entre sesiones. La respuesta es la 2. A la periodicidad, número y criterios de inicio-fin de las sesiones. ¿Cuáles son, entre otros, los principales sesgos asociados al observador en el marco de las técnicas de observación? 1. La duración del experimento. 2. El exceso de información. 3. La exactitud técnica. 4. La ilusión de aprendizaje. Y 5. La expectancia y los errores mecánicos de registro. La respuesta es la 5. La expectancia y los errores mecánicos de registro. Las expectativas que llevan a la situación de observación parece demostrado que el observador introduce de forma involuntariamente sesgos importantes, lo cual ocurre en los distintos momentos del proceso observacional, al elegir el sistema de observación, al registrar conductas o categorías conductuales consonantes con sus hipótesis y seleccionar el diseño estadístico de análisis de los datos procedentes de lo observado. ¿Qué medida de intervalo será la más adecuada para evaluar una conducta breve y de alta frecuencia en un niño o niña? 1. Intervalo momentáneo. 2. Intervalo proporcional. 3. Intervalo completo. 4. Intervalo secuencial. 5. Intervalo parcial. La respuesta es la 5. Intervalo parcial. El intervalo parcial, que la conducta aparezca una fracción de tiempo en dicho intervalo de observación, será suficiente para poder marcar su ocurrencia. Especialmente útiles para conductas breves y frecuentes, por ejemplo, los tics que puede presentar un niño en clase. Entre los elementos fonológicos empleados para evaluar el lenguaje verbal en la infancia se utiliza 1. Los balbuceos. 2. La paralingüística. 3. Proxemia. 4. La kinestesia. 5. La comunicación artefactual. La respuesta es la 1. Los balbuceos. Es importante atender al enunciado cuando nos pide la evaluación del lenguaje verbal. Todas las opciones de respuesta hacen referencia a la evaluación del lenguaje no verbal. La paralingüística, extralingüística, conducta vocal, estudia los diversos aspectos de interés en la vocalización sin que interese en absoluto el contenido del mensaje. La proxemia, conducta espacial, presenta dos vertientes. Una es de carácter estático, la elección del lugar o en el espacio. La segunda comprende el conjunto de desplazamientos de un sujeto, la realización de trayectorias. La kinestesia, conducta no verbal, expresiones motoras que pueden originarse en distintas partes del cuerpo, expresiones faciales, conducta gestual, conducta postural. Comunicación artefactual se refiere al mundo físico o espacio que rodea a la interacción comunicativa. Los objetos y la ubicación en el lugar físico son
son analizados en la relación o la recepción o el rechazo de la comunicación. Esta disciplina estudia la influencia de la decoración del lugar en la interacción comunicativa. Dentro de la forma del lenguaje verbal se considerarían elementos fonológicos, morfológicos y sintácticos. A su vez, entre los elementos fonológicos se destacarían los balbuceos, vocales, consonantes y sus distintas posiciones, la prosodia, etc. Seguimos. Para que el autorregistro se convierta en una herramienta eficaz para la evaluación clínica, ha de cumplir los requisitos de 1. Tener un diseño completo que recoja cada una de las unidades significativas de una conducta compleja y su recuerdo. 2. Tener un diseño sencillo, sin sofisticación o complejidad y siempre acompañado de un entrenamiento previo para su cumplimentación. 3. No limitar su cumplimentación a los hechos acaecidos en el momento, sino también al recuerdo que se tiene de los mismos en momentos posteriores. 4. Abarcar todas y cada una de las conductas problemas identificadas por el cliente. Y 5. Ser cumplimentado con una persona significativa que conozca bien al cliente. La respuesta es la 2. Tener un diseño sencillo, sin sofisticación o complejidad, y siempre acompañado de un entrenamiento previo para su cumplimentación. Con respecto a la planificación de autorregistro se requieren los siguientes pasos: selección, decisión, diseño y finalmente entrenamiento del sujeto, pormenorizada de las conductas que van a ser observadas, ejemplificación en consulta y compromiso verbal escrito. Este punto con el anterior hace que la opción 2 sea correcta. Seguimos. Podemos decir que un evaluador psicológico utiliza indirecta o inferencialmente autoinforme de una persona cuando 1. De ellos se extrae algo distinto de lo expresado, interpretándolo como un indicador de una construcción psicológica. 2. La toma de los resultados aportados por otro psicoterapeuta. 3. Pertenecen a información aportada sobre su pasado. 4. Pertenecen a información aportada sobre sus expectativas. Y 5. El autoinforme tiene un carácter conductual. La respuesta es la 1. De ellos se extrae algo distinto de lo expresado, interpretándolo como un indicador de una conducta de una construcción psicológica. En el uso de autoinformes, uno de los parámetros a tener en cuenta de las inferencias que se realiza el evaluador sobre la información contrastada, podemos diferenciar autoinformes directos somórficos cuando un evaluador utiliza la información obtenida con autoinforme para describir o predecir la conducta en situaciones similares a las evaluadas, e indirectos o inferenciales. Un evaluador utiliza los autoinformes de un sujeto cuando de ellos se extrae algo distinto de lo expresado por este. ¿Vale? La evaluación individual de la inteligencia presenta
Frente a su evaluación colectiva, la siguiente ventaja. 1. La aplicación de los test individuales conlleva una menor duración. 2. La evaluación individual requiere un menor adiestramiento del psicólogo quien lo administra. Los colectivos requieren mayor pericia. 3. Ofrece una puntuación total sin pormenorizar en los distintos perfiles de habilidades. 4. Se considera más útil para un propósito clínico que la evaluación colectiva. Y 5. La evaluación individual no requiere control del tiempo. La respuesta es la 4. Se considera más útil para un propósito clínico que la evaluación colectiva. Permiten la observación del sujeto durante su ejecución, puesto que cada individuo es evaluado individualmente, por lo que se consideran más útiles para su propósito clínico. Pitler y colaboradores desarrollan en 94 un cuestionario y una entrevista conjunta para la evaluación de los principales trastornos más frecuentes en los servicios de salud de atención primaria. Este instrumento se denomina 1. DISC-CD, 2. SCID, 2. 3. PRIME-MD, 4. ADIS, 5. CADS. La respuesta es la 3. PRIME-MD. Es un sistema diseñado para facilitar el reconocimiento y diagnóstico rápido y certero de los trastornos mentales que se ven más frecuentemente en adultos dentro del entorno de la atención primaria. Las entrevistas clínicas estructuradas y semi-estructuradas se basan en 1. El análisis de las conductas problema. 2. La exploración inicial y la demanda del cliente. 3. Las categorías y criterios diagnósticos. 4. La observación del comportamiento no verbal. 5. El ajuste de la demanda del paciente y hipótesis funcional. La respuesta es la 3. Las categorías y los criterios diagnósticos. Fernández Ballesteros determina que las entrevistas semiestructuradas y estructuradas dedicadas a la exploración de distintos trastornos son desarrollos o aplicaciones que se han derivado de investigaciones categoriales y están basadas en las clasificaciones de la American Psychiatry Association, APA, bien en las clasificaciones generadas por la Organización Mundial de Salud, OMG, o en ambas. El Código Deontológico de Psicología en España se dirige fundamentalmente a 1. Evaluar la salud mental del terapeuta. 2. Proteger los derechos de los autores de las distintas terapias. 3. Proteger los derechos de los animales de investigación. 4. Proteger los derechos de los sujetos de investigación. Y 5. Regular la psicología aplicada. La respuesta es la 5. Regular la psicología aplicada. Según Fernández Ballesteros, podemos decir que nuestro código deontológico se dirige fundamentalmente a regular la psicología aplicada, dirigiéndose de la actual normativa americana más interesada en la protección de los derechos de los sujetos de investigación, sean humanos o animales. Lógicamente, por razones obvias, son fácilmente descartables las opciones 1 y 2.
El código deontológico actualmente vigente en nuestro país se dirige a proteger la práctica profesional mediante la utilización de instrumentos contrastados, artículo 19, sobre los cuales se debe informar al sujeto o a sus padres o tutores, artículo 25, que den lugar a informes psicológicos claros, rigurosos e inteligibles, en los que se recojan no solo las técnicas utilizadas, sino también el grado de certidumbre de los resultados de estas. Artículo 48. Se dirige además a proteger el derecho a la intimidad y el secreto profesional que tiene el individuo institucionalizado o no, dueño de la información sobre sí mismo, junto con aquellos que hayan solicitado el informe, sean allegados, artículo 42, o instituciones, artículo 43. La evaluación de la actividad electrodérmica permite una medida de 1. La activación general del sistema nervioso autónomo. 2. La activación parasimpática. 3. La actividad visceral. 4. La actitud orbital. Y 5. El ritmo delta. La respuesta es la 1. La activación general del sistema nervioso autónomo. La respuesta del sistema nervioso autónomo o vegetativo engloba la actividad electrodérmica, cardiovascular, pupilar, salivar, gastrointestinal y sexual. ¿En qué grupo de técnicas se incluye el test de apercepción temática, TAT, de Murray? 1. Proyectivas interpretativas. 2. Subjetivas constructivas. 3. Proyectivas constructivas. 4. Racionales gráficas. 5. Subjetivas narrativas. La respuesta es la 1. Proyectivas interpretativas. Dentro de las técnicas proyectivas se subdividen las estructurales o constitutivas, las temáticas o interpretativas, las expresivas o gráficas, las constructivas o atácticas, las asociativas y las refractarias. El test de dibujo de la familia es una técnica proyectiva de tipo 1. Temático. 2. Expresivo. 3. Asociativo. 4. Constructivo. 5. Perceptivo. La respuesta es 2. Expresivo. El test de dibujo de la familia Orman, 1967, es la prueba gráfica que tiene un uso más extendido. Las consignas que se dan al sujeto o son: dibújame una familia, o imagina una familia que tú inventes y dibújala. Aunque puede utilizarse con adultos, se aplica principalmente en niños. Permite estudiar las relaciones del niño o cada uno de los componentes que integran su familia. Los test adaptativos se caracterizan por 1. Relación unidireccional entre el evaluado y la prueba. 2. El proceso interactivo de elección de ítems dependientes de la respuesta del evaluado. 3. La aplicación homogénea e idéntica de los ítems a todos los evaluados. 4. La idéntica longitud en el número de ítems a aplicar. 5. La selección de ítems por criterios independientes a la respuesta del evaluado. La respuesta es la 2. El proceso interactivo de selección de ítems dependiente de la respuesta del evaluado. Los test adaptativos se emplean desde TRI, teoría de respuesta al ítem, a diferencia de los test elaborados bajo
TCT, teoría clásica de T, no utilizan el mismo conjunto de ítems para todos los examinados, sino que presentan a cada uno de los ítems más adecuados para estimar su habilidad. La lógica en estos test consiste en seleccionar entre los ítems del banco los que mejor pueden evaluar a la persona en función de respuesta que haya dado a ítems anteriores. Esto permite como ventaja frente a los test convencionales una mayor flexibilidad y eficacia, la reducción del tiempo de evaluación y aumento en la precisión de las estimaciones. Como inconveniente destaca las dificultades y enorme coste que acarrea la elaboración de bancos de ítems. ¿Vale? Seguimos con la evaluación psicológica informatizada o evaluación asistida por ordenador. 1. Se limita a la evaluación cualitativa. 2. Sustituye el psicológico evaluador en su totalidad. 3. Analiza los resultados obtenidos pero no sirve de control o guía. 4. Solo responde a algunos objetivos de la evaluación como es el ámbito cognitivo. 5. Pueden utilizarse tanto para la aplicación y corrección como para la interpretación de resultados. La respuesta es la 5. Pueden utilizarse tanto para la aplicación y corrección como para la interpretación de resultados. El test de matrices progresiva de Raven proporciona una estimación de 1. El test de nivel de desarrollo. 2. Nivel de maduración. 3. Factor general de inteligencia. Factor G. 4. Nivel de inteligencia verbal. Y 5. Nivel de inteligencia manipulativa. La respuesta es la 3. Factor general de inteligencia, factor G. El test de las matrices progresivas de Raven 56 permite explorar la capacidad de completamiento gestáltico y razonamiento analógico que implica conducta exploratoria, sumativa, sustractiva, comparativa y capacidad de utilizar dos o más fuentes de información. Esta prueba evalúa la capacidad de deducción de relaciones de una estructura incompleta, uno de los componentes principales de la inteligencia general y del factor G. Y pruebas de W, I, S, C4 forman parte del índice de razonamiento perceptivo. 1. Búsqueda de símbolos, cubos y dígitos. 2. Matrices, cubos y conceptos. 3. Búsqueda de símbolos, letras, números y conceptos. 4. Matrices, claves y conceptos. 5. Cubos, letras, números y conceptos. La respuesta es la 2. Matrices, cubos y conceptos. Los subtests que forman parte del índice de los razonamientos perceptivos son matrices, cubos y conceptos. Vale, podemos considerar un antecedente de la evaluación dinámica cognitiva la obra de 1. Thorndike, 74-49. 2. Binet, en 27. 3. Vygotsky, 35. 4. Kelly, 55. Y Wechsler, 67. La respuesta es la
3. Vygotsky, 1935. ¿Cuál de los siguientes instrumentos permiten obtener una medida directa de la dimensión? Apertura a la experiencia de la personalidad. 1. Cuestionario EPQR de Eisen. 2. Inventario de personalidad NEO-PR. 3. Inventario multifásico de personalidad de Minnesota MMP. 4. Inventario clínico multiaxial de Milton FM. Y 5. Cuestionario de P16 PF de Atel. La respuesta es la 2. Inventario de personalidad NEO-PR. Sí. ¿Qué modalidad de la prueba de aproximación conductual PAC es la más indicada para valorar la fobia a la oscuridad en la infancia? 1. Aproximación activa. 2. Exposición pasiva. 3. Aproximación pasiva. 4. Aproximación sucesiva. Y 5. Exposición activa. La respuesta es la 2. Exposición pasiva. Según exposición pasiva, el niño permanece en el mismo sitio mientras se le va aproximando el estímulo fóbico o intensificando. La ficha técnica de la PAC, la prueba se lleva a cabo en la habitación del pequeño. Consta de 6 situaciones a las que debe exponer el niño, que varían en cuanto a la intensidad de luz permitida. ¿A qué rango de edad se administra el inventario de desarrollo Battelle? 1. 0,2 años. 2. 0,4. 3. 0,6. 4. 0,8. 5. 0,10. La respuesta es la 4. 0,8. El test de imitación de gestos Berger y Lessine 75 es un instrumento de evaluación que se utiliza en la infancia preferentemente para evaluar 1. La lateralidad. 2. Esquema corporal. 3. Eficacia neuronal. 4. Tono muscular. 5. Motricidad. La respuesta es la 2. La esquema corporal. El test de la imitación de gestos fue publicado por J. Berger y Lessine en 75. Se administra en sujetos de entre 6 años para explorar el conocimiento del cuerpo, su orientación y la eficacia postural y motriz de las distintas etapas del desarrollo. Su aplicación lleva un tiempo de 20 minutos aproximadamente. Sus objetivos consisten en la exploración del esquema corporal y la praxis del niño o niña. La estrategia de investigación en psicoterapia consiste en comparar todos los componentes de un tratamiento con el otro
en el que se elimina uno de los componentes del dicho tratamiento se conoce como 1. Diseño de caso único. 2. Desmantelamiento. 3. Estudio de proceso. 4. Estandarización de tratamientos. Y 5. Diseño placebo. La respuesta es la 2. Desmantelamiento, que consiste en aplicar todos los componentes del tratamiento en una condición experimental y en la otra eliminar el componente que se puede investigar para precisar su contribución a los efectos finales. En los estudios que emplean el metaanálisis para la revisión sistemática de los resultados de las psicoterapias, ¿cuál es variable dependiente más utilizada? 1. El número de síntomas depresivos. 2. El tamaño del efecto. 3. La observación sistematizada del terapeuta. 4. El número de pacientes que ha curado. 5. Las expectativas del paciente. La respuesta es número 2, el tamaño del efecto. Variable dependiente, el tamaño del efecto es una variable dependiente más utilizada en los estudios que emplean el metaanálisis para la revisión sistemática de los resultados de las psicoterapias. Constituye una medida tipificada respecto de los diferentes estadísticos que utilizan los distintos estudios. Los modelos humanísticos, existenciales y fenomenológicos se caracterizan por 1. Su énfasis en el origen de los síntomas en la infancia del paciente. 2. Confluir sus enfoques terapéuticos en el esquema conceptual padre-adulto-niño derivado de la bioenergética. 3. Su énfasis en la vivencia inmediata y en el aquí y ahora. 4. La reticencia a creer que la perspectiva del cliente tenga alguna utilidad. Y 5. Una concepción automizada del ser humano. La respuesta es la 3. Su énfasis en la vivencia inmediata, en el aquí y ahora. Su énfasis en la vivencia inmediata, en el aquí y ahora, ya es uno de los presupuestos fundamentales de los modelos humanísticos existenciales y fenomenológicos. La etiqueta humanístico existencial se ha utilizado para designar a los enfoques provenientes de la tradición fenomenológica existencial europea y la psicología humanista americana, con multitud de influencias mutuas, pero con peculiaridades específicas también. Ambos hacen énfasis en la autorrealización y en el desarrollo del potencial humano. Surgen además como reacción frente a los reduccionismos preponderantes en la época y como una defensa de los valores integrales del hombre. Establecen que es más importante comprender la conducta humana y que esto no se puede hacer mejor a través de la experiencia subjetiva de las personas. Husserl, que es el principal representante fenomenológico, postulaba que la experiencia inmediata del acto de conocimiento puede relevar la naturaleza de las cosas, observándolo sin prejuicios ni creencias a priori. ¿Cuál es el enfoque que estudia el autoconcepto a través de las polaroides? 1.
El análisis transaccional. 2. La terapia aversiva. 3. El autocontrol. 4. La terapia de Gestalt. 5. El condicionamiento encubierto. La respuesta es la 4. La terapia de Gestalt. Este enfoque, esta terapia, estudia el autoconcepto a través de las polaridades en esta terapia. Peirce, representante principal de la escuela de Gestalt, establece que la vida está llena de polaridades, de opuestos como la noche y el día, vacío y lleno. Peirce considera el primer paso sería reconocer que podemos sentir cosas opuestas para establecer después una actitud dialéctica que posibilite después de la integración de los opuestos. Las polaridades más interesantes para explorar serían cuerpo-mente, masculino-femenino, autoapoyo, personal, relación, o en el entorno de amor-odio y autoridad-sumisión. ¿A qué escuela sistemática caracteriza la máxima? La solución es el problema. 1. La escuela estructural. 2. La escuela psicodramática. 3. La escuela interaccional del Mental Research Institute, MRI. 4. La escuela estratégica. Y 5. La escuela de Milán. La respuesta es la 3. La Escuela Internacional del Mental Research Institute, MRI. La solución de ese problema pertenece a la Escuela Internacional del Mental Research Institute, una de las escuelas del modelo sistémico. Para esta escuela, precisamente aquellas soluciones que han intentado sin éxito es el origen del problema y ellos proponen en general un cambio tipo 2, que consiste en un cambio a nivel de sistema en la manera de interaccionar entre los miembros. Defienden que el funcionamiento familiar se organiza en torno a una serie de reglas y cuando son ambiguas generan una desorganización en el grupo. Es una terapia sistematizada breve cuya duración recomendada es no más de 10 sesiones semanales y centrándose en estas soluciones intentadas sin éxitos. ¿Cuál es la afirmación correcta acerca de la noción paciente identificado? 1. La fórmula por el psicoanálisis refleja la idea de lo que requiere ser cambiado son los patrones de la interacción en la familia. 2. Se refiere a la persona que solicita la ayuda o el tratamiento. 3. Describe una situación común en la que los pacientes se identifican como su padre. 4. Equivale a la noción de contratransferencia. 5. Refleja la idea de que los síntomas son expresiones de un sistema disfuncional. La respuesta es la 5. Refleja la idea de que los síntomas son expresiones de un sistema disfuncional. Es uno de los presupuestos básicos del modelo sistémico. Y ve los síntomas del paciente identificado no como la causa del problema, sino como la expresión de un conflicto o disfunción a nivel familiar. En ese sentido, el modelo sistémico no apuesta por la utilización de etiquetas diagnosticadas, que pondrían el énfasis en los síntomas del paciente identificado, sino que analizan las secuencias sintomáticas porque se entienden los fenómenos en base a codeterminación,
recíproca o causación circular. Esto es, A influye sobre B y a su vez B influye sobre A. ¿Cuál es la afirmación correcta sobre las intervenciones paradójicas? 1. Puede incluir la prescripción de no cambio. 2. Consisten en debatir con el paciente lo paradójico de su actitud con respecto al cambio. 3. Su origen es la terapia sistemática. 4. Han sido incluidas con la psicoterapia psicodinámica para conseguir mayor brevedad. 5. Están contraindicadas en casos de resistencia. La respuesta es la 1. Pueden incluir la prescripción de no cambio. Y en las intervenciones paradójicas pueden incluir prescripción de no cambio. Las intervenciones paradójicas son características del modelo sistémico e incluyen prescripción del síntoma, habitualmente en ordenadas situacionales diferentes. Prescripción de no cambio y petición de cambio lento. ¿Vale? En el contexto del análisis de los factores que influyen en el resultado de la psicoterapia, señale cuál de los siguientes pueden considerarse un factor, técnica específica versus otro tipo de factores. Cambio extraterapéutico, factores comunes. 1. Efecto placebo. 2. Fomentar experiencias de éxito en el uso de la terapia. 3. Establecimiento de una relación de confianza. 4. Uso de empatía. 5. La economía de citas. La respuesta es la 5. La economía de citas se considera un factor o técnica específica en el contexto de análisis de los factores que influyen en el resultado de la psicoterapia. Según... No. Vale. Una de las condiciones necesarias para que la técnica de moldeamiento sea efectiva es 1. Definir específica y correctamente todos los pasos que constituyen la cadena de aprendizaje. 2. Estructurar de forma precisa el ambiente en el que se va a desarrollar el aprendizaje. 3. Seleccionar la conducta inicial que servirá de punto de partida. 4. Al principio reforzar las conductas que evita el sujeto. 5. Definir todas las conductas intermedias que llevarán a la conducta meta final. Es una pregunta que tiene varias respuestas. Tiene 3 como respuesta y 1 y 5. Por eso esa pregunta ha sido anulada. ¿Cuál es el objetivo terapéutico de la sensibilización encubierta? 1. Desarrollar una respuesta de atracción hacia un estímulo que anteriormente era una fuente de aversión. 2. Aumentar la tolerancia a un estímulo aversivo y reducir la activación emocional que produce. 3. Posponer los esfuerzos positivos inmediatos de conductas no deseables. 4. Desarrollar una respuesta de aversión hacia un estímulo que anteriormente era una fuente de atracción.
5. Reforzar mentalmente los ensayos exitosos dirigidos a la consecución de la conducta del objetivo. La respuesta es la 4. Desarrollar una respuesta de aversión hacia un estímulo que anteriormente era una fuente de atracción. Los procesos aversivos en general, dentro de los cuales se incluye, como hemos dicho, la sensibilización encubierta, permiten también establecer una respuesta condicionada aversiva ante estímulos que anteriormente eran apetitivos, mediante un procedimiento de condicionamiento clásico, produciendo en el sujeto un efecto disuasorio respecto a la aproximación a dicho estímulo. ¿Cuál de los siguientes procesos sería responsable de los resultados que alcanzan mediante la meditación o mindfulness? 1. Cambiar los contenidos de la mente. 2. Cambiar la relación con los contenidos de la mente. 3. Eliminar el papel de espectador de los contenidos de la mente. 4. Juzgar los contenidos de la mente. 5. Fundirse con los contenidos de la mente. La respuesta es la 2. Cambiar la relación con los contenidos de la mente. Como componente terapéutico ha sido acogido sobre todo dentro de las denominadas terapias de tercera generación, enfatizado la importancia de cambiar la relación con la experiencia interna, con sensaciones, cogniciones y emociones a través de la aceptación, en lugar de intentar eliminar, debatir o sustituir los contenidos de la mente. Mindfulness también se concibe como una actitud contemplativa a través de la cual el sujeto es invitado a observar de sus procesos mentales. La técnica operante denominada reforzamiento diferencial de otras conductas es un procedimiento habitual para 1. Instaurar nuevas conductas. 2. Activar las conductas no deseadas. 3. Eliminar o reducir conductas. 4. Generar estrés psicológico por incompatibilidades entre conductas. Y 5. Extinguir las creencias irracionales. La respuesta es la 3. Eliminar o reducir conductas. El reforzamiento diferencial de otras conductas, RDO, o entrenamiento de la omisión, es un procedimiento operante utilizado para eliminar o reducir conductas. El procedimiento consiste en que el reforzador se presente a continuación de cualquier conducta que emita el individuo a excepción de la conducta inapropiada que queremos eliminar. La conducta que se requiere eliminar se pone bajo extinción, mientras se refuerza cualquier otra conducta alternativa. Entre las técnicas más utilizadas en la terapia cognitiva de Beck para identificar o detectar esquemas cognitivos se encuentra 1. La técnica de flecha descendente. 2. El promover una nueva imagen. 3. Repetición de metas. 4. Autoinstrucciones. 5. Experimento conductual. La respuesta es la 1. La técnica de la flecha descendente. La técnica de la flecha descendente es una de las técnicas más especificadas de la terapia cognitiva para detectar las creencias nucleares más profundas. El objetivo es ir descubriendo mediante una serie de preguntas encadenadas cuáles son los esquemas cognitivos que subyacen a los pensamientos más evidentes.
El tipo de cuestiones que formulan en su aplicación son de estilo: ¿y si eso que piensas fuera verdad? ¿O qué significaría para ti? ¿O por qué sería tan importante? ¿O qué implicaciones crees que tiene? ¿Vale? Según Asbin, ¿cómo se denomina al incremento significativo de la intensidad o de la frecuencia de una conducta cuando se comienza a aplicar un programa de extensión a la dicha conducta? 1. Estallido de la extinción. 2. Recuperación espontánea. 3. Graduación de la extinción. 4. Eficacia de la extinción. 5. Castigo positivo. La respuesta es la 1. Estallido de la extinción. Es una técnica de extinción, es un procedimiento operante utilizado para eliminar o reducir conductas desadaptativas. Consiste en suprimir el reforzamiento de una conducta previamente reforzada. Es un procedimiento más lento en producir los efectos de reducción que otras técnicas, e incluso en un principio puede producir un aumento de la frecuencia e intensidad de la conducta. A este efecto se le ha denominado estillado de la extinción, pero resulta eficaz para reducir definitivamente la conducta. En sus orígenes, la técnica de desensibilización sistemática fue aplicada a partir de 1. Condicionamiento operante. 2. Condicionamiento en solo un ensayo. 2. Condicionamiento clásico. 4. Condicionamiento binario. 5. Condicionamiento instrumental. La respuesta es la 3. Condicionamiento clásico. La técnica de desensibilización sistemática ideada por Wolpe en 58 se fundamenta en sus orígenes en el paradigma del condicionamiento clásico. Y ya que según Wolpe, su eficacia se explica suficientemente mediante la inhibición recíproca y el contracondicionamiento. La inhibición recíproca subyace al hecho de que en presencia de una respuesta incompatible, el estímulo ansiógeno no puede provocar ansiedad. Por otro lado, al asociarse el estímulo ansiógeno a la respuesta incompatible, se facilita el condicionamiento de una respuesta contraria a la ansiedad, es decir, el desarrollo de un proceso de contracondicionamiento. Señale a cuál de las siguientes orientaciones pertenece el programa de reducción de estrés de Abbott y Vin, la Universidad de Massachusetts. La 1. Terapia de aceptación y compromiso. 2. Terapia de activación conductual. 3. Psicoeducación y mindfulness. 4. Terapia dialéctica. Y 5. Terapia de factores comunes. La respuesta es la 3. La psicoeducación y mindfulness. El programa de reducción del estrés de Abbott y Vin del 79 es un programa de tratamiento que utiliza el mindfulness o atención plena como estrategia central, que combina la meditación budista con prácticas de yoga. El programa se concibe como un enfoque psicoeducativo y se estructura en torno a 8 sesiones semanales de 2 horas y media de duración. Consiste en un tratamiento grupal y cuenta con material de apoyo grabado que los participantes utilicen para la práctica entre sesiones. El programa está basado en instrucciones formales guiadas
y permiten adquirir las habilidades de mindfulness para reducir la fuerza de la acción al estrés y el efecto dañino que tiene para las personas. La meta que persigue es aumentar la conciencia del paciente acerca de la experiencia presente, momento a momento, sin juzgarla. ¿Cuál de los siguientes criterios es un predictor de éxito a largo plazo en la terapia de exposición a los trastornos fóbicos? 1. Que la intensidad del miedo sea intermitente. 2. Que la fobia sea de aparición reciente. 3. Que se produzca mejora tras las primeras exposiciones. 4. Exista experiencia previa de tratamiento psicológico. 5. Que el paciente sea consciente de la irracionalidad de sus temores. La respuesta es la 3. Que se produzca mejoría tras las primeras exposiciones. Existen muchos factores que nos ayudan a predecir el éxito en el caso de utilizar la exposición como tratamiento. Algunos de estos factores de tratamiento son mostrar conductas hereditarias claramente definidas, tener un estado de ánimo normal, seguir las prescripciones terapéuticas y no someterse a la exposición bajo el efecto del alcohol o del ansiolítico. En relación a los predictores durante el tratamiento, el cumplimiento continuado de las instrucciones del terapeuta y la implicación atencional en las tareas de exposición son variables significativas, pero probablemente el mejor indicador del éxito terapéutico es esta fase del tratamiento en el progreso en las primeras sesiones. Entre los predictores, después del tratamiento, el abandono de la práctica regular de las tareas de exposición y el aislamiento social pueden ser indicadores en el mantenimiento de los logros terapéuticos a largo plazo. En el entrenamiento del HHSS aplicado a la fobia social, se utiliza el modelado para el aprendizaje de determinadas destrezas. El modelo elegido debe ser 1. Muy competente y mantener constante esa competencia a largo de todo el entrenamiento. 2. Ser relativamente competente, un poco más que el sujeto al que entrena. Ir aumentando la competencia a lo largo del entrenamiento. 3. Ser muy competente en disminuyendo su competencia. 4. Ser incompetente para que el paciente pueda identificarse con él. 5. Debe ser un poco más competente que el paciente y no progresar para avanzar el aprendizaje, el paciente lo supere y aumente su motivación. La respuesta es la 2. Ser relativamente competente, un poco más que el sujeto al que entrena, y ir aumentando la competencia a lo largo del entrenamiento. El modelado es un proceso de aprendizaje observacional en la conducta de un individuo o grupo actúa como un estímulo para generar conductas, pensamientos o actitudes de mensaje en otras personas que observan la actuación del modelo. En la terapia cognitiva de Beck, los pensamientos automáticos son considerados 1. Un esquema. 2. Un proceso cognitivo. 3. Una guía de acción. 4. Una interferencia. 5. Un producto cognitivo. La respuesta es la 5. Un producto cognitivo. Los pensamientos automáticos negativos, PAN, hacen referencia a imágenes o contenidos verbales que emergen de modo inesperado sin que el paciente sea consciente de que haya existido un procesamiento previo y que están relacionados con diversos problemas emocionales, en depresión o trastorno de ansiedad. Beck conceptualiza los PAN como productos o resultados cognitivos.
El principio o actitud debe elegir en la fase de generación de las soluciones alternativas de la terapia de solución de problemas. 1. El principio de la cantidad. 2. La evaluación juiciosa de cada alternativa. 3. La transferencia del paciente. 4. La utilidad esperada. 5. El análisis coste-beneficio. La respuesta es la 1. El principio de cantidad. La terapia de solución de problemas sociales de Zurilla y Nesu 82 es una técnica dirigida a entrenar a las personas en la resolución de problemas para mejorar su competencia social. Generación de alternativas. El propósito de esa fase es tener tantas soluciones alternativas como sea posible. Para ello se utilizan 3 principios derivados del método de la tormenta de ideas de Osborne: el principio de cantidad, el principio de aplazamiento del juicio y el principio de variedad. ¿Cuál es el enfoque que propone el modelo de relación entre terapeuta y cliente como de experto a experto? 1. Modelo conductual. 2. La perspectiva constructivista. 3. Psicoanálisis. 4. Escuela estratégica. 5. La terapia centrada en el cliente. La respuesta es la 2. La perspectiva constructivista. La perspectiva constructivista ha definido el tipo de relación terapéutica como de experto a experto, y ya que se considera la psicoterapia como un proceso de colaboración entre el terapeuta como experto en procesos de cambio y el consultante como experto de su propia vida. Este enfoque da una importancia central a la comprensión y estudio sistemático de la visión del consultante sobre el problema, sobre sí mismo y de los demás implicados. El resto de enfoques psicoterapéuticos planteados en las demás alternativas parten a priori de un modelo más explícito sobre los problemas del consultante o paciente y orientan el cambio terapéutico y las técnicas de intervención desde su modelo de base. La respuesta era la 2, la perspectiva constructivista. Bueno, uno de los conceptos principales de la terapia de aceptación y compromiso es 1. La relativación del contexto. 2. El motivo subyacente. 3. La evitación experiencial. 4. La resistencia al cambio. 5. La vulnerabilidad emocional. La respuesta es la 3. La evitación experiencial. La terapia de aceptación o compromiso se define como una forma de psicoterapia experiencial, conductual y cognitiva basada en la teoría de los marcos relacionados, teoría del lenguaje y de la cognición humana, que se encuadra dentro del conductismo radical. Es una de las principales representantes de la denominada terapia de la tercera generación. Vale, a ver. La estructura de personalidad. No, eso no. No. La heredabilidad de un rasgo de personalidad. 1. Es un concepto estadístico. No.
No. No. La inteligencia fluida está implicada en tareas que son nuevas. 2. Se muestra en tareas con contenido verbal. 3. Refleja el aprendizaje formal. 4. No forma parte de la inteligencia general. 5. Delimita destrezas basadas en la experiencia previa. La respuesta es la 1. Es implicada en tareas que son nuevas. La inteligencia fluida. Se define como la capacidad para adaptarse y afrontar situaciones nuevas sin que el aprendizaje previo constituya una fuente de ayuda determinante para su manifestación. La inteligencia interpersonal, inteligencia espacial e inteligencia lógico-matemática son tipos de inteligencia pertenecientes. 1. Al modelo de Attel sobre la inteligencia. 2. A la teoría triárquica de Sternberg. 3. A la propuesta ofrecida por Eysenck. Y 4. Al modelo de las inteligencias múltiples de Gardner. 5. La propuesta de Guilford sobre la estructura del intelecto. La respuesta es la 4. Al modelo de las inteligencias múltiples de Gardner. Gardner propone la teoría de las inteligencias múltiples partiendo de una concepción no unitaria de la inteligencia, sino de un conjunto de inteligencias múltiples distintas e independientes. Dentro de su clasificación encontramos la inteligencia interpersonal, espacial y lógico-matemática. Vale. Según la teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia intrapersonal. 1. Ha sido preponderante en nuestro sistema actual de evaluación académica. 2. Es la capacidad para entender y actuar con los demás. 3. Se centra en el potencial para formarse un modelo de mental de un mundo espacial. 4. Es la capacidad para formarse un modelo ajustado de uno mismo y de usarlo eficazmente en la vida. 5. Flexible a la hora de elaborar productos que necesitan emplear el cuerpo. Respuesta es la 4. Es la capacidad para formarse un modelo ajustado de uno mismo y de usarlo eficazmente en la vida. Inteligencia intrapersonal representa el grado de conocimiento de cada persona que cada persona tiene de sí mismo. Implica el acceso a la propia gama de sentimientos, la capacidad de discriminar entre nuestras emociones, nombrarlas, emplearlas para interpretar y orientar la propia conducta. Nos permite acceder a un módulo viable y eficaz sobre nosotros mismos. Las creencias y los valores según la psicología de la personalidad, una vez establecidos, no experimentan. No, eso no lo voy a leer. Vamos a ver. Rapidito.
Un estado crepuscular se caracteriza por 1. Un estreñimiento del campo de la conciencia o disminución de respuesta a los estímulos externos y atención enfocada hacia vivencias internas. 2. Estreñimiento del campo de la conciencia o un aumento de respuestas a los estímulos externos y disminución de la atención hacia vivencias internas. 3. Percepción de ilusiones y alucinaciones. 4. Presencia de fiebre, deshidratación, fatiga, taquicardia y oliguria. 5. Presencia de imágenes eidéticas. La respuesta es la 1. El estado crepuscular es un estrechamiento del campo de la conciencia o disminución de respuesta a los estímulos externos y atención enfocada hacia vivencias internas. En estos procesos aparece un descenso del nivel de alerta o atención, desorientación temporoespacial acompañada o no de falsa orientación, conducta automática, amnesia tras el episodio, ausencia del delirium y reactividad sensorial parcialmente conservada. En el estado crepuscular, por ejemplo, este estrechamiento de la conciencia se refleja en una disminución de la atención en el entorno, permaneciendo esta conservada y especialmente dirigida a las vivencias internas del sujeto. ¿Qué es la despersonalización? 1. Un estrechamiento del campo de conciencia o disminución de la atención enfocada hacia vivencias internas. 2. Un estrechamiento del campo de la conciencia o un aumento de respuesta a los estímulos externos y disminución de la atención hacia vivencias internas. 3. La percepción de los demás como extraños, desvitalizando o reales. 4.